significa que está grabando. Vamos a iniciar. Se tardó un poquito, pero ya está grabando, así que vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muy buenos días a todas y todos los asistentes a esta conferencia que lleva por título Factores asociados a las conductas preventivas para la pandemia COVID-19 en mujeres con y sin educación superior, a cargo de la doctora Rosalinda Sánchez Arenas, de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, leeré su ficha curricular. La doctora Rosalinda Sánchez Arenas es licenciada en químico bacteriólogo y parasitólogo, con maestría en ciencias de la salud, con área mayor epidemiología y menor sistemas de salud por la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en salud colectiva por la Universidad, por la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco. Su actividad laboral es investigadora asociada C en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del IMSS. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es autora y coautora en 20 artículos científicos en revistas internacionales. Principales líneas de investigación son la investigación de la demencia desde una perspectiva pública, trabaja con etapas tempranas, caracterización sociodemográfica, clínica y molecular. Esos son los datos curriculares de la doctora Rosalinda Sánchez. Me los envió, pero también hay que decir que Rosy es una gran atleta mexicana. Es ultramaratonista, ya ha representado a México en muchas competencias. Tengo el gusto de conocerla desde hace un par de años y la verdad es de que, bueno, pues ese es un logros personales y que nos da mucho orgullo a los mexicanos porque han competido por México en el extranjero. Gracias. Muy bien, pues adelante, Rosalinda, por favor. Pues muchas gracias por la invitación a este tema tan interesante. Y yo creo que pues a mí me ha sorprendido muchísimo las pláticas y yo espero que y me ha servido mucho también para mi propuesta a este capítulo. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen. ¿Sí se ve? Ya se ve. Sí se ve, doctora. Sí se ve, doctora. Bueno, pues un tema muy, muy interesante, mujeres en la educación superior, rezago y abandono. Y pues mi propuesta al libro, como decíamos, es en la dimensión de la mujer en salud. Para mí es un tema en el que las mujeres profesionistas han abierto un camino y este camino está abandonado. Y hay mucha información en la que puede precisamente apoyar a las mujeres que no tienen la oportunidad de tener la educación. Mi tema, como el título, ahorita lo dejo en pregunta, ¿cuáles son los factores asociados a las conductas preventivas para la pandemia COVID-19 en mujeres con y sin educación superior? He pensado en el contexto de este capítulo del libro y considero importante hablar del tema de la mujer y la salud desde las diferencias entre los hombres y las mujeres, los factores que fortalecen a la mujer en la salud y en las que
también pues están en desventaja, pero a final de cuentas esos factores pues las apoyan, además de llevar su salud en en otro rol muy importante que es ser proveedora principal de salud. Siempre tenemos esta doble tarea y los contextos adversos a los que nada más los haré mención porque no fueron investigados, y la pandemia, ¿no? Es el evento en el que la mujer tiene que actuar sobre algo que son las medidas preventivas, entonces las describimos y hablamos sobre las conductas preventivas y género, y aquí dos temas, ¿no? La cadena de infección, el rompimiento biológico, pero ignoramos que la cadena de infección también tiene que tener un rompimiento desde una perspectiva de género y de diferencia social. Entonces, por eso es la propuesta de los factores de riesgo para las conductas preventivas para métodos, resultados y conclusiones. Quiero comentarles que esta encuesta que hicimos no fue una encuesta hecha por género, sino hicimos una encuesta, ya lo veremos a más detalle, en los métodos para la población en general. Pero los resultados que tuvimos de esta encuesta es que el hecho de ser mujer es un factor protector. Entonces, las mujeres tienen una participación muy importante en, en llevar estas conductas preventivas para la salud, para prevenir la propagación del COVID. Bueno, es muy importante que en situaciones de emergencia sanitaria contemos con la información, lo hemos vivido y necesitamos, pues sí, tener esta información porque ya lo tuvimos con influenza y bueno, pues ya teníamos esta experiencia y aún así, pues no contamos con políticas que fueran óptimas para poder enfrentar esta situación de emergencia sanitaria. Este tipo de estudios, de encuestas de género, sí tienen que estar considerando las determinantes sociales, porque a final de cuentas, en las epidemias y pandemias, los grupos más vulnerables son los que pues, van a tener los mayores problemas de salud y sobre todo mortalidad. En este caso, hay que considerar las determinantes sociales para la protección de las adultas mayores, de las niñas, de las embarazadas y las mujeres. La comparación de los beneficios que tiene una mujer con educación es muy importante. Considero que es es un camino abandonado porque nosotros hacemos cosas y pues nos ignoran nuestros resultados. Sin embargo, estos caminos que hemos hecho sí tienen impacto y considero que la comparación entre mujeres con y sin educación es precisamente impulsar que nuestras brechas que hemos abierto pues sean consideradas para el beneficio de las que todavía aún no tienen la educación. La mujer tiene un importante papel en la salud y tiene diferencias entre los hombres, o sea, somos diferentes biológicamente hombres y mujeres, pero también debido a nuestras funciones y nuestras responsabilidades ante la sociedad, pues eso también nos da muchas diferencias. Afortunadamente hay factores que nos fortalecen de las mujeres en la dimensión de salud. La educación y nuestra ocupación nos permiten tener mejor conocimiento sobre aspectos de salud. En las estadísticas para México, cada día nos damos cuenta que el trabajo
extra doméstico, pues se está incrementando. Y, o sea, vemos que esta doble tarea que tiene, o sea, aparte de hacer las labores de casa, ir a un trabajo laboral formal, bueno, pues se incrementa, pero esto también nos fortalece en el sector salud. Desafortunadamente tenemos pues diferencias económicas con respecto al hombre en los salarios y esto se va presentando entre dos, cuando se empieza a ganar entre 2 a 3 salarios mínimos. Desafortunadamente participamos muchísimo en el cuidado, en el cuidado de nuestra pareja, en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de nuestros adultos, de nuestros padres, ya adultos mayores, los cuales no son retribuidos y desafortunadamente tampoco contamos con programas sociales que puedan apoyar a las mujeres que apoyan a sus adultos mayores. Ni un apoyo económico, ni un apoyo psicológico en donde puedan disminuir las cargas del cuidado. Ese es un tema bastante todavía rezagado. Y obviamente en las edades en que las mujeres están teniendo este rol de cuidado, pues son edades en donde son en la edad reproductiva y activamente laboral. Sabemos que pues se están dedicando hasta 42 horas semanales a las tareas del hogar, mientras que los hombres ocupan 15. Entonces, estas diferencias pues sí repercuten en la salud de la mujer. Sin embargo, los niveles educativos afortunadamente han sido favorables. Desde 1970, que era muy baja la cantidad de mujeres estudiantes, ahora se ha incrementado sustancialmente al 50% o más. Con respecto a las profesionistas, las mujeres siempre hemos sido muy trabajadoras y muy eficientes. Lo que nos proponemos lo terminamos. Y eso pues sí se observa en el porcentaje de mujeres egresadas. Y bueno, esto ya se ha estado viendo en los seminarios con mucho más detalle. Yo no lo voy a hablar las causas y esto, sino nada más voy a hacer mención, porque esto tiene un impacto en la salud de ella y la salud en la que ella cuida a los otros. La presencia de las mujeres los cargos, pues sabemos que conforme va incrementándose las jerarquías, pues va disminuyendo su proporción de presencia femenina. Sin embargo, sí gana y ha ganado espacios profesionales. Ha ganado esos espacios masculinos. Yo he estado, por ejemplo, como ultramaratonista, pues he estado en ese espacio masculino. Y bueno, es fuerte ganar estos espacios, pero estamos ahí presentes. Se han insertado nuevas carreras, eh, en otras carreras en donde pues la cantidad de hombres se está disminuyendo y la cantidad de mujeres se está incrementando, como lo que es medicina, odontología, química, está siendo muy, muy activa en esta ganancia de espacio. También en la política, pues nos estamos dando cuenta que está ganando más espacios. En 1994, el 16% las mujeres participaban y pues ahora está al 37%. En cargos directivos, en las compañías privadas es más reducido que en los gobiernos. Y además en estos cargos directivos, en donde la mujer es casada, eso disminuye su posibilidad con respecto al hombre. Lo interesante también es que a pesar de estos reducidos espacios, ella gana sus propios espacios, por ejemplo, en formar empresas familiares, en donde ahí precisamente ella gana, pues tiene un papel fundamental porque además su horario es flexible.
El ser mujer es una determinante social. Lo que es, ¿qué significa un determinante social? Pues son las condiciones en que las personas nacen como mujer, crecen como mujer, se vive como mujer, se trabaja como mujer y se envejece. Y todo en estas condiciones pues van a interactuar factores biológicos y ambientales. Bajo condiciones socioeconómicas y culturales que van a afectar en cierta magnitud su distribución de salud. Hay una salud para la mujer, hay una manera en la que enferma y en la que muere. Y bueno, hay factores sanitarios y sociales que van a combinarse para hacer que la calidad de vida pues se disminuya en ciertas mujeres. Como les decía, a pesar de que la mujer tiene una salud disminuida, y le decía yo a Marcos, siempre somos maravillosas porque no importa que eso suceda, además cuidamos y proveemos de salud. La mujer como proveedora principal de salud es la mujer que apoya a sus ancianos, sostiene a la familia. Eh, en los ancianos, estamos hablando aquí de un ejemplo en donde puede ella ser la principal cuidadora, las hijas son las cuidadoras y en el momento en que algún adulto mayor, su papá o su mamá llegue a morir, pues ella se hace cargo de, de su adulto mayor. Doy este ejemplo porque, o sea, aparte el, de cuidar a los hijos, pues también tenemos el cuidado de nuestros adultos mayores. Entonces se nos carga la tarea, ¿no? Y bueno, además de enfrentar los procesos de envejecimiento de sus padres, pues también inicia el de ella. El otro ejemplo, pues como estábamos hablando sobre los hogares que son encabezados por mujeres, que pues ahora está viviendo una alta tasa de disolución del matrimonio, pues se queda con los hijos y tiene que afrontar una carga laboral y del hogar. Y bueno, hay una responsabilidad total o parcial y no cuenta con apoyos ni económicos, emocionales, psicológicos y cuidados de la y así sigue siendo la principal proveedora de salud. Les quiero dar estos ejemplos que, por ejemplo, cuando la mujer anciana no tiene una buena salud y el esposo goza de una salud relativamente bien, bueno, esperamos que el esposo cuide a su pareja, sí, eso es lo que sucede. Pero bueno, ya sabemos que los estudios etnográficos, las hijas son las que siempre acuden a cuidar a sus padres y ahí realizan labores domésticas y se ocupan de además apoyarlos económicamente y pueden en algunas ocasiones. Esto lo hacen por una reciprocidad y una retribución a los cuidados que les dieron en la infancia. Juega un papel de proveedora de salud. Nosotros vemos si una mujer sin salud es apoyada por su cónyuge e hija. Una mujer sin salud es apoyada por sus hijas. Un hombre, cónyuge, infección con COVID es cuidado por la mujer. Sin COVID o con COVID no tan severo.
¿A qué nos referimos estas combinaciones? Por ejemplo, ahora que la mujer, a pesar de que estaba infectada, siempre cuida a su otro, siempre está junto a los hijos, a los padres, al esposo, aunque ella eh, esté enferma, pues siempre está cuidando mientras que ella pueda. Como les decía, eh, hay que mencionar estos contextos adversos. No lo voy a describir, pero no lo podemos ignorar. Las mujeres pues han vivido, estamos en contextos adversos de violencia. Y bueno, esto es una sombra que está en la pandemia. Tenemos la evidencia muy clara que la violencia en la pandemia, debido al confinamiento, a estar en casa, pues ha participado como una sombra, como lo dice el texto. Y bueno, pues terminando de ver estas diferencias de salud en la mujer y su papel como proveedora de salud, pues ahora vamos a pasar a tema de la pandemia. ¿Sí? La mujer pues se enfrenta en sus hogares con una pandemia. Hablando de las descripciones generales del COVID, pues sabemos que es un virus, un retrovirus que causa la enfermedad, bueno, es el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de COVID-19 y sabemos que ocasionó el brote de, de infección del síndrome respiratorio agudo grave, que es la causa de la muerte, y esto se inicia en China. Y bueno, debido a su rápida propagación y que además afecta a muchos países del mundo, pues la Organización Mundial de la Salud la define como. Y sabemos que en la Ciudad de México es el lugar con mayor incidencia de infección. La tasa de mortalidad por COVID para México es alta debido a la presencia de la comorbilidad como obesidad, hipertensión, diabetes. Aquí tenemos una imagen de, del virus SARS-CoV-2. Y bueno, ¿qué son las medidas preventivas o intervenciones no farmacológicas? En primer lugar, son intervenciones que definitivamente en una pandemia o pandemia pues, tienen que aplicarse en la comunidad. Son recomendaciones que sí tienen que tratarse de hacer. Y bueno, no son farmacológicas, son medidas que son sanitarias y son las primeras herramientas en la salud pública. Con esto quiero decir que son muy viejas, son fundamentales y son efectivas, muy efectivas, contra el control de enfermedades infecciosas, como esta enfermedad por virus. Sin embargo, sí necesitamos políticas de salud que ayuden a organizarnos en la sociedad para que puedan ser bien comunicadas y que realmente apoyen estas medidas a la población. Son recomendaciones que pueden ser individuales y que también pueden ser en lo colectivo. Y también pueden ser muy simples, muy sencillas, pero también pueden llegar a ser muy complejas. Por ejemplo, quedarse en casa es una intervención compleja que requiere de una intervención de una política pública, en donde pues tienen que haber pues negociaciones públicas y privadas con empresas públicas y privadas, porque hay muchos intereses que se tienen que delinear y acomodar para apoyar a la población. ¿Cuáles son estas intervenciones no farmacológicas y que en la sociedad, en el común, las entendemos como medidas preventivas? Pues un lavado de manos,
con agua y jabón. Hemos visto videos cómo tiene que ser. El uso de desinfectante que sea a esta concentración para que realmente tenga el efecto de desinfectar. Bueno, evitar tocarse los ojos, la nariz, evitar el contacto de persona a persona, usar un cubrebocas, cubrir la tos o estornudo con el retiro del codo, limpiar y desinfectar los objetos de superficie. Y bueno, hay muchas medidas preventivas que están delineadas y estas son las de las principales. Hemos llegado, y ahora con COVID, hemos llegado a tener medidas ya en nuestro celular en donde nosotros podemos poner nuestros síntomas y nos pueden dar el riesgo de si podemos tener o no la infección. Esto es muy importante porque así en nuestro hogar podemos nosotros aislarnos, separarnos y proteger a los más vulnerables. Y también hemos tenido por estos teléfonos inteligentes la medida de identificar los lugares en donde nos puedan hacer las pruebas, en donde nos pueden apoyar en el caso de tener los síntomas que pueden ser peligrosos para la mortalidad. Pues llegamos al tema de romper la cadena de infección. Eso es lo que pretenden las medidas preventivas. Es definitivamente se requiere de un conocimiento de una cadena en donde participan el microorganismo y la persona o animal que puede estar infectado. La persona o el animal puede ser el que va a transmitir la infección o puede ser solo un reservorio que es necesario dentro de esta cadena pueda participar un reservorio que va a completar el ciclo de vida de este microorganismo y lo pase al hospedero final. Entonces, para conocer qué medidas preventivas vamos a aplicar, es muy importante tener en conocimiento la cadena de infección, cuántos van a participar y qué tipo de animales, que pueden ser vectores, y cómo se va a llevar la transmisión. En este caso, con COVID, bueno, con SARS-CoV-2, la infección se lleva de hombre a hombre, bueno, de ser humano a ser humano. ¿Cómo se transmite? Sabemos que una persona tiene que estar enferma y estar en las fases en donde el virus, en las fases infectantes donde la carga viral es importante y en el momento en que ya la persona tose o estornuda, pues se lleva estos virus al medio ambiente. Si una persona está muy cerca, pues va a tener el riesgo de contagiarse. Esta persona, pues sabemos que puede esparcir estos virus en superficie, en objetos, superficies que va a contaminar. Entonces, si tenemos una persona que de alguna manera toca estos objetos y se puede tocar la boca, la nariz, pues ahí es donde puede tener el riesgo de infectarse. O en el momento de estar en contacto con la otra persona a una distancia, pues muy cercana, pues puede adquirir esta persona el virus. Sabemos que la contagiosidad del virus COVID es muy, muy alta y exponencial. Y aquí tenemos una manera de cómo se puede, el árbol de contagios de COVID. Sin embargo, romper la cadena de infección en forma biológica parece pues fácil y lo hemos vivido que no es fácil porque realmente romper la cadena de infección pues tiene determinantes sociales. La que ahorita estamos viendo pues es una determinante de género, o sea, de ser mujer y de diferencia social, o sea, que tiene o no tiene educación. Y estos son los factores a los que queremos llegar a entenderlos para poder, como les decía, desarrollar políticas de salud.
Las conductas a final de las conductas a final de cuentas es el resultado de una interacción de una situación determinada. Lo que estamos esperando es que estas conductas, que haya un cambio y para que se dé un cambio, pues nosotros tenemos que proporcionar, sensibilizar, pero de qué manera estas sensibilizaciones o estos cambios pueden ser a largo o a corto plazo. Bueno, los factores que sabemos que hasta ahorita por otras pandemias que están participando, en el caso de los sociodemográficos, pues uno de ellos es ser mujer, ser mayor y que estén más educados. Va a aumentar la probabilidad de las conductas en salud preventiva. Estas condiciones van a mejorar a llevar una pandemia y reducir la propagación. En los factores psicológicos también juegan un importante papel, ya que la percepción, pues va a permitir la percepción de la severidad y la susceptibilidad de la enfermedad, pues va a permitir ese cambio. Obviamente, también el cambio se tiene que lograr si nosotros sabemos obtener la información, si sabemos leerla, si sabemos entenderla. Y si los medios de comunicación son los adecuados. Como les decía, hay normas, bueno, hay medidas preventivas en las que son más complejas y necesitamos que, bueno, pues sí entender cómo los está el sistema, el gobierno las está planteando y cómo nos vamos a poder acomodar. Hemos visto que en caso de COVID hay países que han sido muy restrictivos en, en la medida de quedarse en casa. Es más, hasta han sanciones para aquellas personas que salen de casa. Pero tenemos otros países como el nuestro en el que, bueno, no hay sanciones, nosotros podemos salir, es una recomendación. Pues sí tenemos una hipótesis, tenemos los factores que favorecen a las conductas preventivas en las mujeres con educación superior son bueno, pues van a ser la educación, la ocupación y la mayor percepción del riesgo, mayor alfabetización en salud y mejores apoyos. En el objetivo de este estudio es obtener esos factores asociados a las conductas preventivas para la pandemia de COVID en mujeres con y sin educación superior. Como les decía, hicimos un análisis secundario de datos de este estudio, que ahorita ya está en proceso de publicación. Este lo empezamos a hacer de junio a octubre del 2020. Hicimos un cuestionario estructurado para la población general, no es un cuestionario de género. Y no es una muestra probabilística. Invitamos a las personas adultas mayores de 18 años que vivieran en la Ciudad de México y en el Estado de México. De los datos que nosotros analizamos, para este artículo tuvimos 1,030 participantes, de los cuales el 70% eran mujeres. Entonces, para este estudio, para este segundo análisis secundario, tomamos un tamaño de muestra de 630. Las variables que estudiamos fueron las sociodemográficas, las clínicas, perdón, aquí hay un error, las de alfabetización y acceso de información, la percepción del riesgo de COVID y la efectividad de las medidas preventivas. Nosotros metimos 20 medidas preventivas. Estas medidas preventivas las diferenciamos por el número de acciones adoptadas por cada grupo, con y sin educación superior. Los resultados. Tuvimos una muestra, como ya les había dicho, de 638 mujeres con una edad promedio de 36 años.
el 56% vive en la Ciudad de México y el 54% en el Estado de México. Las mujeres con educación superior son el 63.5% y las mujeres sin educación superior son del 36%. Aquí vemos que con respecto a su educación, los trabajos mejores calificados o de mejor posición, por ejemplo, empleos administrativos, comercial y profesión son los los que tienen los mayores porcentajes, excepto estudiantes. Tenemos 211 estudiantes y profesional de salud el 12.2%. Las actividades como del hogar, trabajadores no calificados, fueron los que respondieron en menor proporción, los comerciantes. En este análisis descriptivo también vimos los hábitos y la comorbilidad. En este análisis descriptivo sí hicimos una comparación entre las mujeres con educación superior y sin educación superior. Y vemos que en hábitos las mujeres con educación superior hacen más ejercicios que las sin educación superior y que esta diferencia sí es. Con respecto a la comorbilidad, y déjenme aquí anotar algo importante, la edad es de 36.2 años de toda la muestra. Sin embargo, la edad promedio en las mujeres con educación superior fue de 40 años y la edad sin, eh, sin educación superior fue más de 27 años. Fueron más jóvenes las mujeres sin educación superior. Y esto se refleja aquí. La comorbilidad, o sea, al contar con enfermedades crónicas no hay diferencia significativa, y ya viendo específicamente diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, no hay diferencia significativa. Pero es importante ver que estamos comparando mujeres más jóvenes con mujeres pues más grandes. Y la edad de las mujeres con educación superior es una edad en la que ya estarían expuestas a enfermedades crónicas, principalmente a diabetes, a hipertensión. Bueno, después de ver este análisis descriptivo, pues ahora sí empezamos a ver el análisis de comparación con respecto a la percepción del riesgo por COVID-19 entre las mujeres con y sin escolaridad superior. En esta grafiquita traté de ser más simple en la comprensión de la interpretación de los resultados. Nosotros medimos la percepción de la enfermedad desde su sensibilidad, la sensibilidad y la severidad. Y vemos que la sensibilidad, el que la persona esté tomando medidas preventivas y crea que esto disminuye la probabilidad, sí es significativo. Y que tan grave considera que es la infección de coronavirus también fue significativo. ¿Pero para quiénes? ¿Para las mujeres con o para las mujeres sin? Bueno, cuando estén desplazados, bueno, en este caso para las mujeres con escolaridad superior son las de mayor sensibilidad y de mayor percepción de severidad de la enfermedad. Con respecto a los beneficios, nosotros aquí preguntamos específicamente a un beneficio de una medida preventiva compleja, como quedarse en casa. Y en este caso, nosotros los beneficios
que fueron significativos, importantes, fue en la salud mental, en las actividades recreativas y en las actividades cotidianas del hogar y en la vida. Bueno, aquí estas fueron las únicas significativas y nos damos cuenta que están del lado de las mujeres sin la educación superior. Pero esto no implica, o sea, esto ya está resuelto, pero sí alcanza a beneficiar a las mujeres sin la educación. Desafortunadamente, casi todas vemos que todos los beneficios que nosotros mencionamos tienden, sí alcanzan a estar de este lado, pero nada más los significativos, a los que son realmente con resultados, pues son pocos. Pero esto es muy interesante porque es una medida muy buena para las mujeres y sobre todo para las mujeres sin la escolaridad superior. La percepción de las barreras preventivas para COVID, nos damos cuenta que está entre uno y otro lado. No hay una significancia clara para los grupos que pueda beneficiar a uno o a otro, pero sí la que es significativa para el grupo de mujeres sin escolaridad es el cierre de cines, museos, teatro y bares. ¿Qué pasa con los apoyos? Cuando hicimos la comparación de la red social, los tipos de apoyo que nosotros investigamos fue el emocional, económico, psicológico, de información, de cuidado y de actividades. La barra azul es para las que tienen y está sin escolaridad superior. Nos damos cuenta aquí, fueron significativos, o sea, importantes para las mujeres, emocional, económico, psicológico, información y cuidado. Y vemos que los mayores apoyos solicitados fueron el emocional, el de información y el tercer lugar, el psicológico. Comparando los grupos, vemos que las mujeres con escolaridad fueron más altos con respecto al emocional, al de información, y se invierte en las mujeres sin escolaridad, que es más alto en el económico que las con escolaridad, y el psicológico. En cuestiones de apoyo a las actividades de casa no hubo diferencia y en frecuencia fue igual. Pero ¿quiénes las apoyan? ¿Quiénes las? Bueno, nosotros entramos en esto y vemos que pueden ser los padres, la pareja, los hijos, los hermanos, los primos, los amigos, los compañeros de trabajo o los vecinos, o ninguno. Y vemos que el azul es ninguno, y veamos toda el área A. Esto es importante porque con o sin escolaridad superior tenemos una banda ancha de no apoyos. Pero revisando los que cuentan con esos apoyos, nos damos cuenta que los padres son uno de los principales apoyos, la pareja, los hermanos y los amigos. Y bueno, vemos, y esta es una situación que en las mujeres con escolaridad superior, los compañeros de trabajo. Vemos que la mujer con escolaridad superior es más independiente que la sin escolaridad, y los padres la apoyan, pues, con, mayor frecuencia. En relación a la pareja, aquí nos damos cuenta que las mujeres sin escolaridad, pues también tienen más la ausencia de la pareja que las que tienen
la escolaridad. Nos damos cuenta que los hijos es exactamente igual, el mismo patrón de apoyo con la pareja es mayor en las con que las sin escolaridad. Y como les decía, aquí con los hermanos es exactamente igual para ambas, igual con los primos, igual con los amigos, excepto con los compañeros de... Y bueno, los vecinos tienen algo muy pequeño las que tienen escolaridad. Esto es importante porque podemos ver que también la red social es más, o sea, podríamos decir que las mujeres con escolaridad superior pues manejan mejores sus redes. Posiblemente no es que requieran o sea, tienen mejor calidad en sus redes, mejor cohesión y por eso tal vez se demuestra esto en estas frecuencias. Con respecto a la alfabetización en salud, ¿qué tanto estamos educados en salud? A eso se refiere la alfabetización en salud. Las mujeres, en las mujeres nosotros vimos dos dimensiones. ¿Qué tan educados estamos en la prevención y qué tan educados estamos en la promoción? Aquí nos damos cuenta, estas son las cajas en donde está aquí la media y hay diferencia significativa entre las mujeres que y el 0 corresponde a las que tienen escolaridad superior y 1 es el riesgo, en este caso son las de sin escolaridad. Y sí vemos que hay una diferencia significativa entre ambos. Bueno, si tenemos diferencia significativa en la alfabetización, bueno, esto también nos fuimos a los usos de medios de información comparando los dos grupos y nos damos cuenta que la televisión es el medio más utilizado por las mujeres sin escolaridad. En cambio, las mujeres está el radio, la prensa y las conferencias de la secretaría. Es una información directa y ahora, no encontramos una diferencia con respecto al Internet. Aquí posiblemente bueno, la pregunta tiene la limitación de la falta de discriminar la calidad de información que se busca en Internet. Posiblemente ahí es donde puede haber la diferencia entre ambas. Y bueno, pues nos vamos sobre las conductas. Con respecto a lavarse las manos, usar desinfectante, usar cubrebocas, cubrir la boca, evitar toser. De todas estas, nosotros preguntamos 20, de las cuales sí hubo diferencia significativa en el número de utilización entre los dos grupos de estudio. Y metiéndonos a fondo, o sea, ¿cuáles fueron las que tienen diferencia entre uno y otro? Pues está, evitar tocarse la cara, hacer ejercicio de manera regular y evitar ir al trabajo. Entonces, aquí, al igual que las gráficas de riesgo, pues nos damos cuenta que es un beneficio, a final de cuentas, quedarse en casa. Y eso para las mujeres sin educación. Por ejemplo, hacer ejercicio fue un factor protector, es decir, beneficia a ambos grupos. Aunque las mujeres con educación son las que hacen más ejercicio y menor cantidad las mujeres sí, pero esta cantidad pues se nota que hay un beneficio para y evitar o va a mejorar las medidas preventivas y bueno, igual, o sea, es importante evitar tocarse la cara. Otro factor que al igual que el ejercicio es una medida
de seguridad el que en un momento de conciencia, en el momento en que están expuestas y que no pueden tener que, se cuidan, se autocuidan. Esto representa un autocuidado al no tocar. Bueno, con mis conclusiones. La percepción del riesgo de la enfermedad por COVID-19 con respecto a la sensibilidad y a la severidad es mayor en las mujeres con escolaridad superior que en las mujeres sin escolaridad. Los beneficios sobre la conducta quédate en casa fue una medida preventiva realizada por las mujeres y que las benefició a ambas, pero en la salud mental, recreativa y en el hogar y en la vida social. Las percepciones sobre las barreras fueron de igual magnitud para ambas, a excepción del cierre de cines, museos, teatros y bares. Los principales apoyos fueron el apoyo emocional, psicológico, información y apoyo a las actividades de la casa. Y la diferencia entre los grupos fueron lo que es el apoyo emocional, económico, psicológico, información y cuidado. Las mujeres con escolaridad superior fueron más apoyadas en lo emocional e información y las de SIN en lo económico, psicológico y cuidado. Ambas las apoyan en las actividades de la casa. Hay un alto porcentaje de mujeres que no contaban con ningún apoyo, tanto en las con y sin, pero quienes recibieron los apoyos fueron por los padres, la pareja, los hijos, los hermanos y amigos. Esos fueron los principales redes sociales para ambas. Sin embargo, las mujeres sin escolaridad tienen mayor apoyo por los padres, mientras que las con están más extendidas las redes sociales constituidas por apoyos de los padres, la pareja, los hijos y compañeros de trabajo. La educación en salud medida por la alfabetización en sus componentes de promoción y prevención, las mujeres sin escolaridad tienen menor educación en salud que las mujeres con escolaridad. Y los principales medios de comunicación utilizados por las mujeres sin escolaridad superior fueron por la televisión y correos electrónicos, mientras que las mujeres con escolaridad superior fueron la radio, la prensa y las conferencias de la Secretaría. Se obtuvo diferencia significativa entre los grupos con respecto al número de conductas preventivas utilizadas y las conductas preventivas que se mostró diferencia a favor de las mujeres sin escolaridad fue evitar ir al trabajo. Las afectó ya que el 80% no fue a trabajar. Mientras como evitar tocarse la cara y hacer actividad física fueron conductas de importancia y poco comunes para la prevención. Mi última reflexión es que no abandonemos los nuevos senderos que las mujeres en la educación superior, aún con muchos obstáculos, brindan beneficios a quienes aún no tienen la oportunidad a la educación. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalinda, por tu exposición. Vamos a dar entonces. Perdón, es complicado dar una conferencia a una computadora. Créanme que sí me sacaba de onda. Discúlpenme en un momento en que de repente digo, no te preocupes. La verdad es que fue una muy buena. Estuvo muy bien. No, pues muchas gracias. Cualquier duda, pues estamos aquí. Bueno, sí, me lo permiten, daremos paso a leer algunos de los mensajes que se han dicho, que se han puesto en el chat. Cris Sandoval, gracias Cris, dice, es tan cierto, hay mujeres muy enfermas de cualquier padecimiento que prioriza el cuidado del otro sobre su salud. También Cris Sandoval comenta, creo que también el trabajo con las creencias sobre salud, especialmente en jóvenes, quienes se piensan inmunes.
La doctora Genoveva dice, muy interesante, doctora Rosalinda. Marlene Espíndola dice, ¿esas estadísticas de dónde son? Me interesa esa información. Laura Nadieli Alfaro comenta, la implicación es que con educación superior hay más sensibilidad, por lo tanto, mayor preocupación por la enfermedad, pero se perciben menores beneficios de estar en casa. Resultados muy interesantes, esa es la pregunta, si hay estos beneficios. O sea que Laura. Para que vayamos una por una, o sea, cuando sea pregunta, a ver si la puedo ir respondiendo. Bueno, pues entonces si quieres, podemos ir a la primera pregunta. Marlene Espíndola, ¿esas estadísticas de dónde son? Me interesa esa información. Bueno, sí, yo mencioné en métodos, es una base secundaria de un estudio que hicimos nosotros, es una encuesta que hicimos en Facebook, bueno, en redes sociales, a población general, al Estado de México y Ciudad de México. Si le interesa y propone, pues tenemos los datos. Muy bien. Laura Nadieli Alfaro dice, hace un comentario y una pregunta. La implicación es que con educación superior hay más sensibilidad, por lo tanto, mayor preocupación por la enfermedad, pero se perciben menores beneficios de estar en casa. Resultados muy interesantes. Sí, perdón, me faltó ahí un signo de interrogación. Sí, no sé si lo puntué bien el signo de interrogación, pero se perciben menores beneficios de estar en casa. Sí, efectivamente. Bueno, hay mayor sensibilidad en la percepción del riesgo por COVID. Esto es muy claro porque las mujeres con escolaridad superior pues pueden estar más familiarizadas con qué es un virus, ¿no? No hicimos la pregunta de qué es un virus, o bueno, pero sí tienen mayor información sobre la peligrosidad de un microorganismo. Puede ser no solamente un virus, puede ser la peligrosidad de una enfermedad infecciosa, puede ser la peligrosidad de un virus, puede ser la peligrosidad de un microorganismo. O sea, sí la tienen esa percepción. En cambio, una persona sin la escolaridad, bueno, definitivamente las creencias invaden mucho más su dominio a inclinarse, por ejemplo, las fake news en donde se mandaba información incorrecta y eso afectaría más a ellas por la falta de conocimiento concreto y objetivo, ¿no? Entonces, sí es bueno contar con una sensibilidad del riesgo, una percepción de la sensibilidad del riesgo. Entonces, aquí, como yo les comentaba, las mujeres sin la escolaridad superior, pues sí necesitamos en nuestras políticas de salud enfatizar que si una persona no tiene educación, pues tenemos que trabajar más en esta educación de la percepción del riesgo. Ahora, decíamos del beneficio de quedarse en casa, posiblemente, les decía en la curva, trataba de ser, pues, más clara, posiblemente. El hecho de que estaban más inclinadas hacia las mujeres sin educación y efectivamente en las mujeres con educación no se veían los cubos. Pero eso no significaba, y creo que sí espero haberlo dicho, si no ahorita lo vuelvo a decir o lo vuelvo. El hecho de que no estén ahí no significa que no estuviera, o sea, para las mujeres con educación superior es un beneficio en todo. Pero al hacer la comparación con las mujeres sin la escolaridad, pues las alcanzan o no el beneficio. Y en este caso sí les alcanzó el beneficio. Es decir, y fue significativo, no sé si quieran, los repetimos en la pantalla, y es significativo. Bueno, si estás de acuerdo, bueno, ya la vas a presentar. Adelante. Es que es muy, muy interesante. Les decía, aunque
como es una comparación entre estos dos grupos, cuando estén aquí, pues el beneficio estaría acá, pero también ellas, como la estamos comparando con ellas, o sea, ellas ya lo tuvieron, vamos a decirlo así, pero la diferencia entre, o sea, todas, vamos a ponerlo así, perciben el beneficio y es percibido por ellas, pero es más significativo en estos para ellas, o sea, les ayuda más a ellas. Pero eso no significa que sí lo tengan las de escolaridad, con escolaridad. No sé si quedó claro. Espero que haya quedado claro. Sí, Entonces, muchas quedarse gracias. en casa Muy es una interesante. medida óptima. Quedarse en casa sí es una medida óptima para las mujeres sin escolaridad porque sí las ayuda a resolver muchos aspectos que la pandemia las va a meter socialmente. Sí, Laura, ¿querías hacer un comentario? Laura Nadieli. No, nada más, muchas gracias por esta aclaración y sí, muy interesante toda la información. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Espero que sí. Bueno, también hay comentarios de Jen Merino, muchas gracias, de Ceci Jax, enhorabuena, doctora Rossi, doctor Rossi, excelente exposición. La doctora Liliana comenta, interesante, hasta donde podemos pensar que es la educación superior el factor determinante. Supongo que viene en pregunta. Interesante. ¿Hasta dónde podemos pensar que es la educación superior el factor determinante o se trata de otros elementos como capital social, acceso a información y otros? Sobre todo pensando en el tema de la red más amplia a la que tienen acceso según los mismos datos. Sí, es un determinante la educación. Y nosotros hicimos el estudio por esa razón, los dos grupos de estudio con y sin educación, como si fuera una intervención, como es un estudio observacional, el diseño lo que hicimos fue que, bueno, las que tienen y las que no tienen. Y de esta manera vemos la interacción de otros factores que son sociales, bueno, de información, como comentaba el comentario, de información, de redes de apoyo, o sea, hay mucho más que investigar en este tema. Como les comento, nuestra limitación fue de que no es una encuesta de género. Sería muy interesante que hiciéramos una encuesta de género para la pandemia. Nosotros somos una encuesta en donde tuvimos datos y los datos que consideramos que habían en esta encuesta pues fueron estos, pero hay otros más de interés. Entonces, la educación va a ser la determinante que va a ser analizada y comparada con otros factores que vimos, redes sociales, la percepción del riesgo, la alfabetización, la información, la obtención de la información. Muy bien, muchas gracias. Ana Julia dice, felicitación por la investigación, muy interesante la diferencia de percepción, apoyo y conductas entre las mujeres con escolaridad superior y las mujeres sin escolaridad superior. Me quedé interpelada acerca de las diferencias entre hombres y mujeres. Después, Laura hace que replantea la pregunta. Jessica Ruiz dice, más que una duda, Jessica Camacho, gracias doctora por su trabajo continuo y abrir camino a más mujeres en la ciencia. Marlene, gracias. Luis Rojas, felicitaciones. Doctora Rosalinda, excelente ponencia. Liduvina Juárez, muy interesante la conferencia. Me queda muy claro cómo la educación superior beneficia. ¿Se sabe si las personas infectadas por COVID en estos meses fueron mujeres u hombres? ¿Se sabe si la escolaridad de ellos o se sabe la escolaridad de ellos? Sí, efectivamente. Tuvimos en la encuesta sí hay quienes se infectaron y quienes no se infectaron.
sin embargo, que pues tenemos la limitante, ¿no? Sería un sesgo, no pusimos infectadas, sino infectadas, porque bueno, ahí sí habría un sesgo. Y sí lo analicé, las que dijeron que que se habían infectado, pero que no estaban seguras porque no se hicieron la prueba. Pero la diferencia no fue significativa en cuestiones de número de que se infectaran entre ellas, ¿no? O sea, entre los grupos, no hubo diferencia. Entonces, no me queda, como no tenemos confirmadas los casos, pues mejor omitir, bueno, tenemos esta limitante. Sin embargo, sí pusimos y mostramos la comorbilidad de los grupos. Eso me pareció interesante porque la diferencia, hay una diferencia de edad entre las mujeres con escolaridad y sin escolaridad. Las mujeres con escolaridad tienen un promedio de 40 años y en cambio las de sin escolaridad, que obviamente como es un grupo fuerte de estudiantes, andan por abajo de los 30. Lo interesante es que al no tener diferencia significativa en la comorbilidad, estamos hablando de un grupo de mujeres sanas que tienen una escolaridad superior. Entonces, aquí hay que ver después, o sea, no tenemos el grupo de mujeres sin escolaridad de la misma edad para ver, y ahí tendríamos que ver si la diferencia sea significativa y que tenga una importancia biológica. Entonces, nada más es un dato en el que vemos, hay una diferencia, pero esa igualdad de comorbilidad sí está sesgada por la edad. Muchas gracias, doctora Rosalinda. Carla Contreras me refiere, felicidades, excelente presentación. Al escucharte, Rosalinda, me resonó mucho con mi propia experiencia. Esto de que en las mujeres con educación superior es posible ver la relación entre la información, la percepción del riesgo, la preocupación y el despliegue de conductas preventivas. También me hiciste pensar en las implicaciones que tiene esto para las políticas de prevención y evitación de contraer el virus. Qué interesante. Muchas gracias. Muy bien, pues estas son las participaciones en el chat. Daremos inicio, si alguien quisiera hacer preguntas o comentarios. Dice Liduvina que se cortó mucho el sonido y no pudo escuchar la respuesta, pero agradezco mucho su atención. Saludos. Bueno, de todas maneras, les recuerdo que todas las conferencias se están grabando. Espero que se hayan grabado y que no se haya cortado el sonido para poderlas ver en la plataforma de Classroom, que ya les compartí la dirección para que puedan darse de alta. Ahí está nuevamente. Entrar con una cuenta de Gmail para poder darse de alta a el seminario, a nuestro espacio del seminario. Entonces, ahora sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario, adelante. A ver si alguien quisiera participar. Bueno, mientras se animan, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, Jessica Ruiz. Jessica, adelante. Hola. Por favor. Sí, bueno, este estudio nos demuestra la importancia que tiene la educación en la sociedad y en el cambio que podría, o bueno, más bien en el impacto que podría tener en la política de salud, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, efectivamente. A mí en la reflexión que al final considero que están abandonados los resultados, o bueno, estos caminos que vamos abriendo las mujeres con una educación. Tenemos una participación activa y sí vamos ganando terrenos en todas las dimensiones. Y, por ejemplo, COVID es un ejemplo. COVID es un ejemplo en el que la mujer
en el sector salud y como proveedora de salud, pues va a beneficiar a que las medidas preventivas sean eficientes, ¿no? Y bueno, nosotros nada más estamos hablando de las conductas preventivas. Faltaría estudiar el cuidado que hizo la mujer en las actividades de cuidado. O sea, es inmenso, pero estamos abandonados en estos roles ya profesionales y que pueden ser de mucha utilidad para pues apoyar políticas, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este estudio, de la comparación, ver qué les hace falta a las mujeres y considerarlo en las políticas de pandemia, darles apoyos, puede ser económicos, emocionales, que se han venido dando. Gracias. Muy bien, también Marlene Espíndola tiene una pregunta, un comentario. Adelante, Marlene, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. Tarde. ay, perdón, aquí es otro horario. Bueno, no sé, yo difiero un poco en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando hablan del papel de la mujer, como que nos dejan esa responsabilidad y siento que no solo nosotras las mujeres con educación deberíamos como de tener esa conciencia, ¿no? Creo que en general deberíamos de concientizar tanto a hombres como a mujeres para llevar a cabo esto. Sé que el papel de la mujer es algo importante, pero siento que también durante la pandemia solo nos han visto a nosotras como las que en todo momento estamos concientizando a la familia, a los hijos, al esposo, al papá, como de, oye, lávate las manos, oye esto. Y siento que el papel del hombre a veces también queda de lado en el sentido de que la responsabilidad siempre recae solo en la mujer y no tanto en el hombre. Muy de acuerdo, ¿eh? Y un comentario muy acertado. Pero en este caso, la investigación no está en relación de la comparación de los hombres, sino estamos viendo una situación interna entre las mujeres para apoyarnos a nosotras mismas, ¿no? Apoyar al género, a lo que necesita específicamente. Pero definitivamente, si nosotros, Marco me dijo, en esta encuesta que tenemos debemos de hacer la comparación con los hombres, lo que tú comentabas. Y sí tendríamos que hacerlo, es obligado, es necesario, porque efectivamente, si nosotros incluimos, y se tiene que hacer, ¿no? La comparación con los hombres para que podamos, pues, tener una articulación mayor, mejor E en estas. incluso yo preguntaba un poco como de las estadísticas, de dónde habían salido y algo así, y contestaban que eran unas encuestas de Facebook o algo Nosotros lo así. hicimos, es una encuesta que nosotros hicimos, Marco y yo, hicimos una encuesta a la población en general. Decía en la plantilla, es una muestra pues sesgada, o sea, es no probabilística, que se hizo en línea, sí pagamos una empresa y esa empresa pues la corrió en redes sociales. Y bueno, nos damos cuenta que la cantidad de mujeres que contestaron fue mayor que la de los hombres. Las mujeres eran 77% y de hombres pues fueron 33%. La participación en la encuesta es más, es parte de que siempre la mujer está al pendiente y hace, o sea, aunque no la castiguemos en el rol, pero es la que hace, es la que trabaja, está preocupada y está al pendiente en estas cosas de interés, sí le interesan, nos interesan a las mujeres estas cuestiones. Pero estoy de acuerdo, este estudio no es para disminuir la carga al hombre, sino es un estudio en donde, como decíamos, una determinante de la educación entre las mujeres. Es una comparación, pero es necesario ver y hacer el análisis con los hombres.
Es Eso que bueno, sí. yo preguntaba esto porque tengo interés en hablar en algo similar, pero no, o sea, yo no sabía cómo entrar o cómo hacerlo, porque mi duda viene aquí. O sea, tengo muchas compañeras que también están en el nivel educativo universitario, pero, o sea, no llevan la pandemia como tal, o sea, siento que es un poco cualitativo porque hay personas que si bien tienen el nivel educativo, eso no comprueba que sigan como ciertos parámetros. Y hay personas de nivel educativo, pues, un poco más bajo y han llevado mejores cuidados en cuanto a la pandemia. Por eso yo preguntaba los datos, porque yo decía, ¿de dónde puedo sacar esa información? Pero bueno, ahora ya me No, quedé claro. si tú estás interesada y no sé, Marco, yo no tengo problema. Nosotros somos los investigadores principales de esa base de datos. Si tú tienes una propuesta y quieres explorar, se me hace muy interesante tu perspectiva y estamos abiertos. Lo importante es enriquecer esta cuestión de género. Ujú. Te digo, tiene, o sea, sus inconvenientes porque es una, pues no es una muestra probabilística y hay cosas que, por ejemplo, no se lograron discriminar. Aún fue una encuesta bastante pesada, ¿verdad, Marco? Que hicimos, porque, por ejemplo, meter alfabetización fue muy fuerte. Ujú. Pero sí, tenemos datos, si gustas, ahorita pongo mi correo y si esta base de datos se puede explotar más adelante. Ujú. Muy abierta, Perfecto. está disponible, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Marlene, por tus preguntas. Carla, por favor. ¿Quieres meter? Gracias, Marco. Bueno, me gustaría partir felicitándote, Rosalinda, una muy interesante Gracias. presentación. Bueno, me gustó mucho la claridad con la que presentaste los resultados y toda la parte cuantitativa fue súper ilustradora, me encantó. Y bueno, la verdad es que por un lado, pues te quería felicitar y también quería como plantear como una pregunta, pero es un poco más de preocupación o de tema personal, que me ha venido como siguiendo en últimos días y que creo que con tu presentación se condensó. Me parece muy interesante pensar en cómo las instituciones de educación superior, cómo la educación superior misma puede ser un factor muy importante para el despliegue de conductas preventivas, pero también da como para una reflexión a la mejor crítica en cuanto a la carga emocional, ¿no? O sea, yo creo que en la parte de la discusión o las conclusiones, a lo mejor también sería muy interesante pensar lo que esto implica en términos de carga emocional y mental para estas mujeres de educación superior, ¿no? O sea, estar constantemente pensando, informándose, estar constantemente desplegando estas conductas, pues es una carga y además me llama mucho la atención el asunto de la edad, o sea, son mujeres de 36 años que además de toda esta carga que viene de estar cuidándose, lavándose y demás, está también en una edad reproductiva, y también está muy probablemente con hijos pequeños y otras tareas de apoyo en las tareas escolares y demás. Entonces, yo sé que a lo mejor eso excede el asunto del objetivo de la encuesta, pero sí da para instalar algunas reflexiones La críticas en discusión. torno a lo que otros estudios pudieran también estar como pensando, ¿no? O sea, las dobles o triples cargas que viven las mujeres con educación. Por un lado está la parte padre de que dices, bueno, este sector es clave para cuidar a que otros familiares o que otras personas estén cuidándose y a lo mejor para contener como el crecimiento del virus, ¿no? O contraer la enfermedad, pero también el costo personal que eso tiene y entonces eso también habla de la necesidad de intervención con esa población específica, ¿no? Pienso, por ejemplo, estudiantes o grupos de psicología que estén haciendo intervención, pues ahí ya pueden tener también directrices de con quién dirigirse, cuál es la población a la que podrían estar ahí como construyendo algo. Entonces, pues eso, Rosalinda, solamente era como algo que he estado pensando y que creo que con tus datos se materializó y me dio el pretexto para compartirlo y dialogarlo. No sé qué opines.
Carla, pues es un tema que sí definitivamente estoy a favor de lo que dice. Hay que ponerlo en la discusión. Es una limitante que no medimos, pero no queda exenta de la encuesta, porque yo creo que los beneficios que vemos en ambas, en quedarse en casa, pero que fue muy significativo en las que pues están sin escolaridad, pues marca esa carga, ¿no? O sea, quedarte en casa en una pandemia y que brindes a las mujeres que se queden en casa, les disminuyes la carga. Por ejemplo, yo, como tú lo decías, en forma personal, o sea, yo ahorita mis hijos afortunadamente ya están grandes, pero no me quiero ver, o sea, yo la verdad, cuando estaban ellos chicos, o sea, yo salía a las 5 de la tarde del trabajo y me venía corriendo a hacer tareas, o sea, simplemente la tarea era una carga. Ahora imagínate la educación de tu hijo en casa. O sea, decías muy bien, la edad en la que sabemos a esa edad, qué edad tienen sus hijos, están en la primaria. Y es una dependencia total de la educación. Entonces ahí las mujeres con educación, pues se les va a facilitar el enseñarles, pero las que no tienen educación van a tener que estudiar con los hijos también. Entonces, yo considero que yo ya lo anoté ahorita para ponerlo en limitación y en la discusión, el tema que tú me estás comentando. Ojalá, te lo voy a, cuando lo escriba, pues sí te pido de favor que me apoyes en tu opinión y sería la verdad, lo podríamos abordar desde ahí en los beneficios de quedarte en casa, no sé cómo lo veas, ¿no? En el análisis de los resultados, en quedarse en casa, podemos hablar sobre la carga de la... No, pues muchas gracias. Muy bien, ya estamos por terminar la conferencia. Me daré paso solamente a algunas participaciones en el chat. Bueno, Anet García tuvo problemas con su conectividad y ya no se pudo volver a conectar. Así que pidió que te dijera, Rosalinda, que es muy interesante tu presentación. Ana Julia, en Brasil el tema político parece ser importante en las actitudes de las personas, ya que el gobierno insiste en hablar que la pandemia no es un problema para la salud de la población. Jen Merino dice, si bien la educación no puede afirmarse como una determinante, los resultados parecen orientarse hacia cómo la educación superior podría ser de utilidad para la prevención y cuidado de la salud. Innegable la función social que la mujer realiza en el rol de cuidadora, así como protectora, porque además el núcleo familiar, cualquier papel que ésta sea, como madres, hijas, hermanas. No es que diga que la mujer debe de, pero sí me parece importante destacar que al no haber una iniciativa masculina, la mujer toma ese papel. Muy bien, pues no sé si podamos dar paso a algún comentario o pregunta final. Si no es así, podríamos terminar. No, pues muchas gracias nos deja con muchas ideas, también me deja reflexionando sobre políticas públicas de salud, y son necesarias que tengan una perspectiva de género. Parece que durante esta pandemia, ahorita escuchando tu ponencia, pues no ha habido una orientación que reconozca, porque lo deben saber, el papel de las mujeres en los cuidados de salud en el grupo familiar y como una estrategia para poder disminuir la transmisión. El apoyo que dices que es necesario, económico, psicológico, tampoco se ha visto claramente como una política pública del gobierno, ¿no? No hay esta orientación de género que, como en todo política pública, pues es necesaria, ¿no? No solamente en el aspecto de salud, sino en prácticamente todo. Nada más un comentario a lo que tú dices.
creo que en estos momentos de pandemia no se considera, por lo que tú dices de género, no se ha considerado en ninguna. Yo no lo he visto, una diferencia de apoyos. Entonces, sí considero que pues podemos, o sea, no, el rol, como decía una de las, no debe de ser nada más de las mujeres y tiene que ser compartido con los hombres. Sin embargo, pues no sé cómo quitarnos eso. O sea, la verdad es como decir, quítate la maternidad, ¿no? A la mujer, si naciste mujer, o sea, de alguna manera es nuestra naturaleza que yo creo que tenemos que saber también nosotros las mujeres integrar a todos, ¿no? Entonces, yo creo que en los casos de emergencia, pues definitivamente sí tiene que haber, como tú dices, algo de género, ¿no? Algo de... Muy bien. Estrella Montes comenta, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Necesitamos la perspectiva de género también en la salud. Muy bien, pues muchas gracias a todos y todas por haber estado en esta conferencia. Muchas gracias, doctora Rosalinda. Y pues están todos y todas emplazados a la próxima conferencia, que será en 15 días. Les haremos llegar la invitación de todas maneras, pero está en la página de Classroom, el espacio de Classroom de este seminario. Pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Excelente tarde a todas, todos. Un gusto verlos. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Bye, bye, gracias. Muchas gracias a todos y todas. Bye, bye. Gracias.